Muy buenas tardes, estudiantes del ciclo 3 y ciclo 4 de la jornada nocturna de la institución educativa Fray Plácido. Para el día de hoy vamos a tener una temática que es muy usual en la estadística y en la matemática ordinaria o normal, que son las medidas de tendencia central. Y entre estas medidas tenemos la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Pero primeramente vamos a trabajar sobre la media aritmética o promedio. ¿Quién de ustedes no ha sacado normalmente el promedio de sus notas? Desde la primaria nos enseñaron a sacar el promedio de nuestras notas. Y era sumar todas las notas que habíamos obtenido durante el periodo y lo dividíamos por ese número de notas. Eso es sencillamente lo que vamos a ver hoy. Pero es importante tener en cuenta que el promedio o la media aritmética solo se trabaja en variables cuantitativas. No se olvide, solo en variables cuantitativas. Y para trabajar esto, solo es muy sencillo. Se suman las frecuencias de todos los datos y se divide entre el número de datos que hay. Para esto tenemos un ejemplo, fíjense. 4 amigos se repartieron 24 chocolates que ganaron en la solidaridad. La siguiente tabla muestra la distribución. Dice, Luisa se repartió, le dieron 1, a Mariana 4, a Fernando 2 y a Pablo 17. Entonces tenemos que un total de 24 chocolatinas que se repartieron. Pero nosotros queremos saber cuál es el promedio. Pues sencillamente, miren aquí, sumamos y dividimos entre el número de datos. Miren, un dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos. Efectivamente, dividimos entre 4. Y si dividimos 24 entre 4, me da 6 como resultado, ¿cierto? Otro ejemplo muy particular es cuando queremos hallar la estatura para un equipo de baloncesto. A menudo en las grandes ligas de Estados Unidos se requiere un promedio de estatura alto y que sean de un peso o de una contextura gruesa, por lo tanto va a tener una masa corporal importante. Y el peso, pues también tenemos que, hemos pesado 6 amigos que tienen 84, 91, 72, 68, 87 y 78. Ese es el peso de los estudiantes. Ahora lo sumamos y lo dividimos entre 6 y me da 80. Para la mediana, voy a tomar acá, que me parece interesante también esto. La mediana dice, la mediana es la medida que divide al grupo de datos en 2 partes, cada uno de los cuales agrupa el 50% del total de los datos. ¿Cómo hacemos para calcular la mediana? Pues sencillamente ordenamos los datos de menor a mayor, luego se debe tener en cuenta 2 casos fundamentales. El primero, si el número de datos es impar, y el segundo, si el número de datos es par. En el primer caso, cuando es impar, no hay problema. Aquí tenemos unos datos que los tenemos en forma desordenados. Aquí los hemos ordenado y aquí, si se dan cuenta, el número de aquí que es subrayado con amarillo es el dato central.
porque aquí está el 50%. Aquí hay 2, 4, 6, 7 y acá hay 2, 4, 6 y 7. O sea, este está en el centro por el dato, por lo tanto es la mediana. Pero ¿qué pasa cuando el número de datos es par? Pues sencillamente tomamos los dos del centro, como tenemos en este ejemplo, y acá tenemos otro ejemplo y lo dividimos entre 2. Sumamos 2 más 3, miren aquí, 2 más 3, y lo dividimos entre 2, que me da 5 dividido entre 2, y esto me da 2.5 libros. La moda es el valor que más veces se repite o que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿cierto? Es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Y aquí tenemos un ejemplo muy práctico. Mírenlo aquí. El 4 es el que más se repite. De esta manera hemos logrado explicar de una manera muy sencilla, muy entendible, sin complicarla, el concepto de media, mediana y moda. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.